Probando, probando. ¿Me escuchan? ¿Está bien? Déjenme y me acomodo porque aquí el youtuber me pone probando. ¿Se escucha? Ok, hermanos. Ha sido de una gran bendición, hermanos, haber abierto el libro y estudiar las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el cual es un panorama profético para nuestro tiempo. La gente de afuera, hermanos, no logra entender. Dicen que las 7 iglesias son 7 iglesias literales que fueron en Asia, y eso es verdad, pero son 7 tiempos proféticos establecidos para el tiempo del que estamos viviendo. Y entramos en nuestro tema con un saludo de Juan para seguir la línea profética a través del tiempo de los mensajes de las 7 iglesias. Dice en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio y de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque realmente sí tenemos hermanos que realmente estudian. Se queman las pestañas, hermanos. Pero si no es por el poder de Dios, no pudiéramos entender esto. Estos mensajes de la primera, segunda y tercera iglesia que estamos ahorita por dar, hermanos, no se requiere de 1 hora y media. Eso se requiere mínimo de unas 4 horas, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, para abarcar lo más importante. Pero como tenemos el tiempo en contra de nosotros, tratamos de abreviar lo más que se pueda, pero espero que en Cristo se les quede en la cabecita. Dice, saludaciones. Allí es donde me encanta cómo Juan dice saludaciones a las 7 iglesias. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Como vemos, hermanos, las 7 iglesias en el tiempo. Se ha estudiado Éfesos, que fue de Cristo hasta la muerte de Juan. A Esmirna, que le tocó al hermano Alfonso, fue la persecución. Y a mí me toca la iglesia más terrible del tiempo. Y para entender Pérgamo, tenemos que haber entendido Esmirna. Y para entender Esmirna, tenemos que entender Éfeso. Si no entendemos las características de Esmirna y de Éfeso, hermanos, ciertamente vamos a terminar con Pérgamo. ¿Por qué por Pérgamo? Porque hasta el día de hoy, Pérgamo domina hasta donde estamos. Vean, estamos ahorita estudiando Pérgamo y los hermanos hablaron de los Césares, pero hubo un César más cruel que Nerón. Nerón fue el que mató a Pablo y a Pedro, pero Nerón era cruel. Había otro César que al hermano se le olvidó. En la iglesia de Esmirna, una persecución tal, hermanos, pero encarnizada, que querían borrar toda la faz del evangelio, querían eliminar todo rasgo, y como no lo lograron, surge Pérgamo y hace unión de Estado e iglesia, y las persecuciones cesan, y ahorita lo vamos a estudiar. Me encantan estos estudios, hermanos, y esta rebelión, hermanos, continúa hasta nuestro tiempo. Todas las características de las 7 iglesias se van a manifestar en la iglesia adventista del séptimo día. Entramos un repaso a lo que el hermano Remberto dijo. Éfeso fue del año 31 al año 100, hasta la muerte de Juan, que significa deseada. ¿Deseada por qué? ¿Por quién? Por Satanás. Satanás, al destruir a los apóstoles, pensó que iba a tumbar toda iglesia. Se llama también deseada porque fue una iglesia sin mancha, pura, bajo el cuidado de ¿quién? De Jesús en carne, vivo. Les enseñó la doctrina pura. Y un resumen, solo vamos a leer lo rojo porque vamos a ir rápido. El hermano Remberto lo explicó, dice,
El versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Éfeso ya había falsos apóstoles, fraudulentos? Y en el rojo de abajo dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, cuales yo también aborrezco. Pónganse a pensar, hermanos, ¿a quién le estaba aplicando estos mensajes y a quién se lo estaba diciendo Jesús? Al Sanedrín, a los maestros de la ley, a los que deberían de predicar la doctrina de Jesús. Pero tengo algo, que no soportas la doctrina de los nicolaitas. Pongan atención, esa doctrina no se menciona en la siguiente iglesia. Estoy poniendo la dinastía de Julio César. Fue el primer emperador. Quiero que pongan aquí atención, hermanos. El primer emperador Julio César era perseguidor. No, solo él en batalla, pero él no perseguía a los cristianos. Él no tuvo nada que ver con Jesús. El que crucificó a Jesús, ¿quién fue? ¿Quién fue? Herodes, el emperador Herodes. Ahora vamos a Esmirna. En Esmirna, ¿no encuentran algo de raro que no se mencionan los nicolaitas? No se mencionan. Dice, es hasta la conversión de Constantino, que significa mirra o perfumada. Es lo que significa Esmirna. Y el hermano Alfonso dice, ¿verdad? El versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemia de los que se dicen, noten lo que dice allí, ser judíos y no lo son, sino que menciona allí, sinagoga de Satanás. No menciona a los nicolaitas, pero menciona una sinagoga. Con estos dos versículos vamos a empezar a entender cómo es de que va a surgir Pérgamo. Empieza la doctrina de los nicolaitas, pero luego el Señor le dice sinagoga de Satanás. Y surge un emperador en el tiempo de los discípulos. Ya los apóstoles habían sido muertos por Nerón, pero sigue este emperador que se llama Eliano Adriano, del 117, acuérdense que la iglesia termina en el año 100, hasta el 323, en la conversión de Constantino. Este emperador, yo creo que era el peor de lo peor de lo peor. La rebelión de Bar Kokhba, del 132 al 136, lugar Judea, Imperio Romano, los decretos dictados por Adriano contra la religión judía, prohibición de realizar el Brit Milá, respetar el Shabbat y la fundación a Elia Capitolia en el lugar de Jerusalén. Antes de Constantino nos enseñó la historia que fue la primera ley dominical, ¿no? Antes de Constantino, este hombre hizo un decreto dominical y leamos. Dice, el emperador Adriano prohibió la observancia del sábado en todo el territorio romano, que incluía a Israel. Como resultado posterior a la revuelta de Bar Kokhba Revolt, muchos rabinos judíos, no cristianos, guardadores del sábado, fueron asesinados por el decreto de Adriano. El emperador Adriano se dio cuenta de que las misbot de la Torá, o los 10 mandamientos, en lugar de la independencia nacional, era una columna vertebral del pueblo judío. No solo del pueblo judío, de todo el pueblo de Dios. Pero aquí este emperador iba sobre la columna vertebral, que si alcanzaba a destruir el pueblo de Dios, nosotros hubiéramos tenido la Torá y el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. No, hermanos, no. Por eso querían, como dicen, cortarle la cabeza. Dicen que cortándole la cabeza a la serpiente ya no muerde, o muerto el perro, se acaba la rabia. Él quería desarraigar toda raíz judía. Dice, Adriano tomó varias medidas que convencieron al pueblo judío de que no había alternativa al levantarse contra un opresor empeñado en destruirlos espiritualmente. Este es un tipo del antitipo que va a venir, hermanos. ¿Cómo nos van a querer destruir? Principalmente nos van a querer bajar la moral.
Ahorita están hablando de la película. Los que vieron esa película se van a dar cuenta. Cuando yo la vi, es una serie. Yo luego le dije a mi esposa, esta serie habla de los eventos que van a venir y le tumba la moral al papá porque su hijo está enfermo. Y el papá buscando medicina. ¿Cómo? Nos van a quitar la religión. Nos van a querer meter una presión moral. Por eso, para entender Éfeso y Tiatira y lograr comprender Pérgamo, van a ser las características que aquí las voy a exponer, hermanos. Cómo esta denominación, esta iglesia está trabajando, hermanos. Lean conmigo. Primero Adriano construyó un templo a Júpiter. ¿Quién es Júpiter hoy en día que está en el Vaticano? Pedro. Gloria a Dios que sí lo saben. Un 10 para ustedes. En el sitio de Beit Hamikdash, y luego comenzó a construir una nueva ciudad romana, nombrándola Aleila Capitolia, sobre las ruinas de Jerusalén. O sea, quería desarraigar, hermanos, ya toda cultura. Ahorita lo vamos a leer. Para lograr su objetivo, Adriano arrasó por completo los restos de Jerusalén. ¿Quién destruyó Jerusalén? Tito. ¿En el tiempo de quiénes? De Jesús. Tiempo de los apóstoles. Años 70. Años 70. Y cómo aprende, ¿verdad? Es lo que le digo. Ahorita vamos a entender, hermanos, cómo los emperadores, junto con los sacerdotes de ese tiempo, empezaron a hacer unión y se empezó a corromper toda la doctrina. Dice, eliminando así todo rastro de la antigua presencia judía, como la destrucción del templo sagrado en sí. Esta tragedia también ocurrió en Tishbe Abad, una de las razones del ayuno en una desviación de la política romana anterior. Adriano también decretó contra la observancia de los misbot, que significan los 10 mandamientos. De aquí en adelante, hermanos, vamos a ver las características de Pérgamo. Digo que para poder entender Pérgamo, hermanos, tuvimos que haber entendido Esmirna y Éfeso. Si no pudimos entender Esmirna y Éfeso, Pérgamo nos va a volar como los evangélicos, que no entienden ni siquiera en dónde estamos parados. Por eso los hermanitos que no vinieron, la hermana Conchita, la hermana Araceli, les podemos dar un resumen de lo que está pasando. Y también a Grisol, creo que nomás viniste en Éfeso. Entramos de lleno a la iglesia de Éfeso. Paren antenas, hermanos. La atención de Adriano, escuchen, hermanos, la atención de Adriano era civilizar e incorporar de una vez por todas a los judíos a la cultura greco-romana. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿No nos quieren llevar a un ecumenismo romano? Y si no te unes a ellos, ¿qué va a pasar? La misma rebelión que pasó va a suceder. Pero ahora, sin armas, ¿verdad, hermano Remberto? Solo con el poder de Dios. Yo voy a dirigir, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Dice, para la cultura griega y romana, la circuncisión era una mutilación intolerable. Imagínense el pensamiento que tenían los romanos por hacerse una circuncisión cuando ellos mutilaban, castigaban. Pero así para ellos no era una mutilación crucificarte, ¿verdad? Azotarte. La mente que tiene esta denominación, lo que hizo y lo volverá a hacer. No se asusta, hermanita. Dice, Adriano intentó destruir de raíz, escuchen, la identidad judía que había sido causa de las continuas rebeliones. Prohibió la Torá y el calendario judío y mandó ejecutar a numerosos rabinos estudiosos, eruditos. Los rollos sagrados fueron quemados en una ceremonia en el monte del templo. Esto, hermanos, se va a volver a repetir por el Pérgamo de hoy en día. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia del tiempo profético de Pérgamo. En ese tiempo de Pérgamo surge el papado. Y con estas características se va a manifestar en el último tiempo. Entonces ellos ya están metiendo, hermanos, lo que aprendieron de aquí. Lo que aprendieron de la iglesia que sigue. No sé a quién le toca, va a hablar de otra persecución. Ya no va a haber una persecución como tal como hubo, sino que va a ser una persecución quitándonos los libros y llevándonos a una doctrina errónea, lo que hizo esta iglesia.
Vean, hermanos, en la zona del antiguo templo instalaron dos estatuas, una del dios romano Júpiter y la otra del mismo. Administrativamente eliminó la provincia romana de Judea, fusionándola con otras religiones en la provincia de Siria, Palestina, tomando el nombre de los filisteos, antiguos enemigos de los judíos. Fundó la ciudad de Aleila Capitolia en el sitio de Jerusalén, prohibiendo a los judíos que entraran en ella. ¿Se nos va a prohibir entrar a las iglesias? Pues para ser sinceros, yo ni quiero ir y ni iría. Prefiero estar reunidos con ustedes en las casas y en el campo. Ahora sigan conmigo, hermanos. Todavía más sobre las puertas principales, para humillarlos, colocó la estatua de un cerdo. Actualmente existen restos del cardo de la fase romana de la ciudad vieja de Jerusalén. De aquí, hermanos, empezamos a seguir la línea profética. Dice, para entender cómo surge Pérgamo, tuvimos que entender Éfeso y Esmirna. Ya lo entendimos, ¿verdad? Que en Éfeso se menciona la doctrina de los Nicolaitas, que el hermano ya lo mencionó. Y para no tardarme, ¿sí se recuerdan cuál era la doctrina de los Nicolaitas? Fácil y sencillo, la eliminación de la ley y hacer de la gracia una gracia libertina, el cual la iglesia hoy lo está haciendo. Hacen de nuestros altares bailes, danzas, teatro y todo lo que se le venga en mente. Pero en la iglesia de Esmirna le dice el Señor sinagoga de Satanás. ¿Tenemos esas características? ¿Estamos llegando a esas características en nuestra iglesia querida adventista del séptimo día? ¿No está entrando también el homosexualismo, que era también la doctrina de los Nicolaitas? Donde los emperadores, yo no sé por qué, hermanos, pero teniendo tantas mujeres se volvieron de manita caída. ¿Por qué? Ahí también se dice que Salomón, ¿se ha oído sobre el hermano Remberto? De tantas mujeres que tenía, quería experimentar otra cosa. Ahora los romanos, ¿cómo es posible que los sacerdotes también hayan seguido esa doctrina? Ahora, para entender Pérgamo tenemos que entender esto, hermanos. Vayan a 2 de Tesalonicenses 2:13. Aquí lo tengo, hermanos, para que irnos más rápido. Y escuchen lo que dicen. Hermana Conchita, ponga atención. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué dice el mundo evangélico? Esto no ha sucedido. Esto es para futuro. Y esperan, como el hermano Juan, el hermano Brauli, el hermano Chuy, que no está, que se va a tener que construir un tercer templo para que salga el anticristo. Cuando aquí ya nos lo está diciendo, se manifestará el inicuo, el hijo de perdición. En el mundo, hermana. Ahora sigan conmigo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. El mundo evangélico todavía cree, hermanos, que va a haber la construcción de un tercer templo. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen eso? ¿Creen que se va a construir un templo? Es antibíblico, no lo menciona. Pero ellos creen que en Jerusalén se tiene que levantar el tercer templo para que se manifieste el anticristo. Pero ellos tienen una doctrina de la semana 70, que por 3 años y medio va a ser bueno. Pero ¿cómo una persona que va a ser buena luego se puede convertir en mala? Y luego de ahí surge el anticristo. O sea, no tiene razón. Y por eso estamos nosotros, gloria a Dios, que Dios nos ha dado la luz para poder explicar esto. Y le hicimos a los hermanos, esto se manifestó en la iglesia de Pérgamo, hermanos, cuando surge el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual el Señor sí va a destruir con el resplandor en su venida. No está hablando de un hombre,
está hablando de un sistema. Y es correcto lo que dice Juanito, y dice la sierva de Dios. Satanás va a tomar se va a hacer pasar como Dios, va a hacer los milagros como Dios, pero la pregunta que se han hecho todos, ¿de dónde va a salir? Brawley dice que de Estados Unidos. El hermano Juan dice que va a salir de Jerusalén. El hermano Rogelio dice que va a salir de Roma, porque pues ahí le dio el poder. Entonces, lo vamos a dejar entre comillas para estudiarlo. Ahora dice, haciéndose pasar como Dios, el versículo 5, ¿no os recordáis que cuando yo estaba todavía con nosotros, Pedro diciendo, os decía esto? Versículo 6, el amarillo. ¿Sí se alcanza a leer, hermanos? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pregunta, el que lo sepa conteste, ¿qué es lo que detenía que surgiera el papado? Roma imperial, Roma pagana. Y ahorita se lo voy a demostrar. Desde el tiempo de Jesús ya había sacerdotes, pero no tenían el título católico. Ya había sacerdotes tratando de subir al poder, pero el imperio romano no se los permitía. Gloria a Dios que conocemos esto. Pero ahora vosotros sabéis que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de el medio. Esto se va a manifestar también hoy en día. ¿Por qué Roma no ha subido al poder? Vamos, participen. ¿Por qué Roma no ha subido al poder? Porque Brawley lo dijo. Está esperando que la América protestante le dé su poder a Roma, pero especialmente la iglesia adventista del séptimo día, porque somos la piedra de Aquiles, lo que le molesta al papado. Todos ustedes han tenido una piedrita en un zapato, ¿verdad? Que siguen caminando y cómo molesta, ¿verdad? Es la iglesia católica, apostólica, romana, la que necesita tumbar a la iglesia adventista del séptimo día para que tenga todo el poder. Pero ¿se lo vamos a dar? No, porque antes. ¿Se lo vamos a dar? No, porque está profetizado. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel, junto con el cuarto ángel de Apocalipsis 18, va a arrasar. Versículo 8, hermanos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para que algo se manifieste, hermanos, es porque va a ir en contra de algo. ¿Qué se va a levantar primero, el mensaje del tercer y cuarto ángel o el anticristo? Se va a levantar simultáneamente, hermanos. Cuando uno esté predicando con poder, se va a tener que levantar el opositor para decir, ellos están equivocados, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos 1700 años de antigüedad, exactamente, por eso ustedes son Pérgamo, y la historia no la puede refutar. Versículo 9, el rojo, inicuo, cuyo advenimiento, que dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya lo leímos, hermanos. Apocalipsis 13, del 1 al 4, el dragón le dio el poder, su trono y autoridad a la iglesia católica, no a la iglesia judía, no allá donde se va a poner el templo, se lo dio a la iglesia. Y le digo, Juanito, entonces el dragón va a quitar su trono de aquí y lo va a poner allá. Bueno, dice Juanito, hay que estudiarlo. Amén. Versículo 10. Y con todo engaño, pongan atención aquí, hermanos, por favor, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué creen que los hermanos de allá afuera, por más que le predicas, se excusan y se excusan? Ellos mismos están agarrando un poder engañoso. Y la hermana Guay lo dice, entre más rechaces la verdad, más el enemigo se apodera de ti. ¿Ustedes creen que lo que estamos aquí diciendo es cierto o es mentira? Es verdad, hermanos, es verdad. Ahora, la gloria y la honra es para Dios.
Hermano Remberto, póngame aquí atención, por favor. Aquí en segunda de Tesalonicenses 2:3, aquí se manifiesta la doctrina de los nicolaitas. ¿De qué forma? Están en su apostasía en el máximo esplendor y se hace pasar como Dios. Tanto que abolió la ley de Dios. Cambió la ley de Dios, eliminando el segundo y cuarto mandamiento y dividiendo el 10º en 2 partes. Aquí surgen los nicolaitas con un poder que ya nadie los va a parar, que hasta el día de hoy, como dijo Juanito, los jesuitas, el enemigo les ha dado un poder, hermanos, que tienen los cargos más top, más altos en todo país y ciudad. Ahora, del año 33 al 155, ¿quién fue el primer papa? Pedro, ¿verdad? Según ellos, entre comillas. Luego sigue San Lino, San Cleto, San Clemente, pero San Lino fue en el tiempo cuando Jesús murió y en la destrucción del templo. Pero recuerden que este poder, hay alguien que lo detenía. Ya querían subir al trono, pero había Roma que le decía, aquí los césares somos los que mandamos y ustedes nos obedecen. Y aquí está la lista, que no lo voy a leer, ¿verdad? Porque me acarreran con el tiempo. Está toda la lista de los papas y viene la dinastía Julio-Claudia. Todo esto era una familia de los emperadores. Era como una dinastía, ¿cómo se dice? Como ahorita el rey de España, que solo el título se le pasa a sus familiares. Una monarquía. La monarquía de Julio César solo era familiares. ¿Y qué hacen los sacerdotes de ese tiempo, obispos? Ven como ellos, hermanos, iban solo con una dinastía, y ellos hacen lo mismo. Solo de sacerdote a sacerdote se pasaba la copa y el trono. Ahora sí que se adelantó, ahorita lo vamos a leer aquí adelante, ¿da? Entonces aquí empiezan las características de Pérgamo, unión de iglesia con el Estado. Yo sí veo que los césares tienen el poder, tengo que asimilar lo que ellos hacen. Y estos sacerdotes vieron que la iglesia, el Imperio Romano, cómo perseguía a los cristianos, que dice, yo también lo voy a hacer para obtener el poder. Entramos. La donación de Constantino, en latín Donatio Constantini, fue un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino I, según el cual, al tiempo que se reconocía como soberano al Papa, esto el hermano Alfonso lo habló, pero lo estoy repasando, ¿verdad? Dice, al Papa Silvestre I se le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente. Acuérdense que había el Imperio Romano Occidente y el de Oriente. Dice, creando así el llamado patrimonio de San Pedro a los estados pontíficos. La autenticidad del documento se ponía en duda durante la Edad Media, pero el humanista Lorenzo Valla pudo demostrar fehacientemente en 1440 que se trataba de una falsificación, ya que mediante el análisis lingüístico del texto no podía estar fechado alrededor del año 330. El hermano habló cuando surge Constantino y hace unión con el papado y terminan las persecuciones. Aquí está, hermanos, termina la persecución con Constantino y hace unión con el papado. Esto ya saben, el emperador Constantino, quien hacía llamarse Dios sobre la tierra, no podía haber otros dioses, solo uno, ¿verdad? Y pueden leerlo, ¿verdad? Por el 27 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día del descanso. Pongan atención, hermanos. Aquí empieza a surgir Pérgamo. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en la ciudad descansen y que todos los talleres cierren. ¿Va a venir eso, hermano? ¿Qué día nos van a pedir que trabajemos? ¿Pero qué día nos van a pedir descansar? El domingo. ¿Estamos entendiendo las características de Pérgamo?
¿Quién las tiene? El papado. Ahora lo que el hermano Remberto dice, ¿verdad? Pérgamo, que también significaba pergamino, porque allí fue donde se inventaron los pergaminos, empezaron los pergaminos. Antes se escribía en arcilla, en papir, y lo empezaron a hacer en pieles de animales. Ahora dice, el cristianismo llegó a Pérgamo. Pongan atención, hermanos, muy temprano. Y a la iglesia, Juan el Revelador le dirigió las palabras de Apocalipsis 2, 12 y 17. Aquí Antipas fue matado por el Estado romano. Apocalipsis 12, 13. Era un lugar muy difícil llamado el lugar donde estaba el trono de Satanás. Apocalipsis 12, 2, 13. Probablemente refiriéndose a toda la adoración falsa. Allí había grandes tentaciones y algunos seguían a Baal y a otros las doctrinas de los Nicolaitas. Por mucho tiempo quedó como un centro religioso teniendo un obispado. ¿Qué mencionó el hermano Remberto? El obispado no eran papas, eran obispos. Pero ellos agarran la historia diciendo que ya eran papas. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Era un centro difícilmente, hermanos, para ir a predicar. Si Pablo cuando fue a Atenas, exactamente la ciudad se me olvidó, y predicó, ¿qué le decían que Pablo era? ¿Qué dios era? Júpiter. ¿Y era Silas o era? ¿Si era Apolo? Los confundían con dioses. Ahora yo les digo, hermanos, Júpiter y Mercurio, en el último tiempo, hermanos, se nos va a hacer más duro evangelizar el mundo cuando tenga todas estas características. Ahora vemos el mensaje a Pérgamo de Apocalipsis 2:12, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde? Pero escuchen, dice en plural, moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Eso mismo, hermanos, va a pasar. El hermano en la iglesia de Esmirna que dijo, por 10 días tendrás tribulación. Sé fuerte y valiente y yo te entregaré la corona de vida. Va a ser bien difícil, hermanos. Va a ser bien difícil, bien duro. Pero si ellos pasaron por lo que hoy el Señor nos está diciendo que podamos pasar, hermanos, vamos a resistir si estamos con el poder de Dios. Pero si estamos vacilando, es más fácil que terminemos como los Nicolaitas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Cómo un profeta de Dios, hermanos, se deja llevar? Hoy tenemos la doctrina de la prosperidad. Si tú diezmas $1,000, el Señor te va a entregar 10,000. Aleluya, gloria a Dios. Ahí está la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Nosotros no cobramos diezmos. No, pero cobras indulgencias, cobras misas, cobras bautismos, cobras bodas, cobras misas para sacar del purgatorio, y de todo cobra. Y todos los días recibes dinero en limosnas, que estamos hablando mundialmente. Ahora dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que el hermano mencionó. Los Nicolaitas, hermanos, hicieron de la gracia o del evangelio un evangelio barato, hermanos. Solo cree en el Señor y serás salvo. Y así nomás, así porque sí. Ellos, hermanos, no dirigen a su pueblo a la Biblia, sino a poner los ojos en el hombre. Ahora dice el 17, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pero pongan atención a donde dice, el Espíritu dice a las iglesias. Dios tiene hijos en todas las denominaciones, hermanos, pero nos toca a nosotros, hermanos, ir a sacarlos.
está la parábola de la oveja perdida, de la moneda y del hijo pródigo. Y todos ya saben, no lo vamos a explicar. Ahora lo que menciona el hermano Pérgamo, del 323 al 538, y Roma no puede negar esto. Lo oculta bajo su teología, que hablamos mañana, en la mañana, que dijo el hermano Juan. La teología jesuita ha tenido poder desde hace más de 1700 años, hermanos. Ellos son los teólogos del mundo dominical, de todas las iglesias dominicales, excepto de nuestra iglesia, que ya metió su cizaña, pero no va a poder, hermanos. No porque yo lo diga, porque las escrituras dicen, nadie va a poder apacar primero, segundo y tercer mensaje, menos el cuarto, hermanos. Es a lo que Roma le tiene miedo. Pérgamo significa ciudadela o matrimonio mixto. No sé el hermano qué nombre sacó. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y el dragón le dio su poder y su autoridad. Apocalipsis 13:4. Dominio del papado y la persecución durante 1200 años. No hay para dónde. Como mencionó el hermano Remberto, en el 538 el papado recibe el poder absoluto y surge la iglesia de Pérgamo, teniendo las características de Esmirna y Éfeso. En Éfeso ya se mencionaban los nicolaitas, pero en Esmirna se menciona la sinagoga ¿de quién? De Satanás. Ya lo entendimos cómo es que surge Pérgamo. Ahora a Juanito le toca la siguiente iglesia, ¿verdad? O no sé a quién le toca, a Braulio. Bueno, no me adelanto. Lo que dice el hermano, ¿verdad? Pérgamo era una ciudad. Voy a leer: a su muerte, Atalo III, el último rey de Pérgamo, dio Pérgamo al imperio romano y pasó a ser la capital de la provincia de Roma de Asia. Esto se dio nueva provincia y cuando por razón de su importancia comercial, de sus crecientes riquezas y de su influencia política, no es lo mismo hoy en día, no es lo mismo que dice Apocalipsis 17 del 1 al 5, que hace negocio con los mercaderes de la tierra y va a los reyes y les da todo su poder. La madre de todas las que les dice, de las rameras. Lo mismo que escribieron los historiadores se aplica hoy en día. Dice en el azul, su influencia política. ¿No está metida Roma en toda la influencia política globalmente? No todos los reyes que hoy en día son los presidentes se le inclinan, pero hay unos exceptos que todavía no se le han inclinado. Por eso está irado, por eso todavía no tiene su poder. ¿Y saben quiénes son? Rusia, Corea del Norte, Irán y China. Cuando tumbe a esos cuatro, yo no sé cómo le va a hacer. Ahora dice, Esmirna vino a ser la capital de Pérgamo, quedó como el centro religioso y su magnificencia continuó la ciudad original. La Acrópolis, los templos, los teatros de la ciudad posterior estaban sobre el monte. Entre estos tributarios, su importancia y poder se notan en el hecho de que tan temprano como en el 420 después de Jesucristo acuñaron sus propias monedas. Ya había monedas, hermanos. Ya pónganme atención aquí en este. Los primitivos pobladores fueron descendientes, ¿qué dice? De los colonos griegos. Pero había muchos judíos y ellos fueron tan bondadosamente recibidos por la ciudad que muchos se asimilaron lo suficientemente con los griegos para llevar nombres griegos. Tipo y antitipo. Cuando Israel va en cautiverio con los babilonios, Nabucodonosor les dice, váyanse los que quieran, pero la mayoría se quedó y tomó las costumbres babilónicas. Ahí está Adasa, le ponen Esther, y ahora a nuestros hijos le ponemos Kimberly, ¿verdad? Stephanie, Braulio. Y nos empezamos a mezclar, hermanos, que dice aquí, empezamos a perder la identidad. Como la iglesia adventista del séptimo día está perdiendo la identidad profética. Somos una iglesia profética, pero ya no más.
Ya solo son grupos pequeños que siguen, hermanos, en el camino que el Señor nos ha dicho. Lean conmigo el blanco. La línea de los reyes atalios que comenzó en el 241 después de Cristo, adornaron tanto la ciudad con hermosos edificios que pronto llegó a ser la ciudad más maravillosa de todo el Oriente. Pongan atención, el arte, la literatura, fueron estimulados, eran bien inteligentes. Se le ponía a los niños a estudiar y aprender desde temprano, pero qué cosas. Vamos, allí. Dice, había una biblioteca de más de 2.200.000 volúmenes. ¿Quién se apoderó de esos volúmenes? ¿Quién los tiene? El Vaticano. El Vaticano los tiene. Dice, los libros eran de pergamino, el cual fue perfeccionado y usado allí primero. Más tarde, Antonio le dio esta biblioteca a Cleopatra. Y aún más tarde fue movida a Alejandría. Y en Alejandría terminan los papiros. ¿Que no te gustaría leerlos, hermano Remberto? A mí me encantaría leer esa historia. Ahora, como el hermano Remberto mencionó y se me adelantó, había aquí hermosos templos dedicados a los 4 grandes dioses, Zeus, Diana, Atena y a Asclepios. El altar de Zeus tenía 12 metros de altura y era la más famosa de todas las estructuras que adornaban la ciudad y una de las maravillosas del mundo antiguo. ¿Quién tiene esta cultura ahorita metido en la basílica? ¿Cómo se llama? No, es una que está bizantina. El Museo del Vaticano tiene todas estas estatuas, hermanos. Ahora dice, en conexión con el templo de Asclepios había una escuela de medicina. ¿Recuerdan lo que mencionó el hermano Remberto, ¿verdad? Ahí vamos. Y enfermos de todas partes de Asia venían en muchedumbres esperando que el Dios, escuchen, revelaría remedios para su sanamiento a sus sacerdotes por medio de sueños. Aquí también estaba el famoso templo de Esculapio, Dios que era representado por, ¿qué dice allí? El azul. ¿Qué mencionó el hermano Remberto? Que el doctor fue a ver y ¿qué vio? Una serpiente. La ciudad ganó el título de 3 neocoros, el cual significa que 3 templos habían sido edificados a los emperadores romanos, en los cuales los emperadores eran adorados. Hoy en día se ha hecho eso mismo. Ahí está, hermanos. Bienvenido a la casa de Abraham. Todos unidos bajo una bandera, el ecumenismo. ¿Que quién le va a dirigir? Vean aquí lo que dijo el hermano Remberto. ¿Dónde está la serpiente? ¿Quién la aporta y quién la representa? El hermano Manuel está viendo. ¿Qué pasó, hermano? Véngase para acá. Ahí está. La serpiente antigua que se llama Satanás. Diablo y Satanás. ¿Cómo se va a manifestar el hijo de pecado? Hermanos, ahí está ya manifestado. Pero no, otros piensan que apenas se va a manifestar. Ahí está ya, hermanos. Vamos terminando, ¿verdad? Silvestre fue el papa desde el 31 de enero del 315 hasta el 31 de diciembre del 335. El rojo, en otras palabras, fue obispo de Roma, un periodo de gloria para el cristianismo. Leo el rojo. Fue el papa del de abajo, de la era de Constantino, es decir, el primer papa de una Roma muy notable, una Roma cristiana, donde los cristianos no fueron perseguidos. Y aquí están los símbolos, hermanos, de todo el paganismo que esta iglesia representa. La iglesia de Pérgamo, la iglesia católica apostólica, que representa el tiempo de Pérgamo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Eso lo encuentras en el conflicto de los siglos, hermanos. ¿Hay duda de lo que la sierva de Dios dice sobre esto? No, hermanos. Si no leemos, hermanos, no podemos darle crédito al Espíritu Santo que se manifestó en la hermana G. de Guay, hermanos. Lo que dice la historia,
la hermana lo colabora de otra manera. Dice, con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es saber, ¿a quién? Al obispo de Roma. No dice papa. No dice papa, dice obispo de Roma. Y es lo que viene, hermanos, lo que está esperando la Iglesia Católica Apostólica Romana, tumbar a la Iglesia Adventista del séptimo día para que esto surja, hermanos. ¿Y cómo lo va a lograr? Con una persecución. ¿O qué? ¿Cómo lo va a lograr? Va a venir con el hermano rey, hagamos las paces, mira, Cristo te ama como a mí me ama, unámonos. No lo va a lograr. En la mayoría lo va a lograr, se le va a unir. Por eso la profecía dice un remanente, pero ese remanente le va a tumbar sus miembros, hermanos. Y esperemos estar allí, ¿verdad, hermana Araceli? Aquí le esperamos el sábado. ¿Ok, hermana Conchita? Vamos a empezar a poner faltas, ¿de hermano Remberto? Las faltas están en el cielo. Paz o baile. Dice, el hombre de pecado es un agente ¿de quién? De Satanás. Ha puesto a trabajar su poder, ¿qué dice? Inventivo, o sea que se inventa de todo. Y los planes de Satanás, entonces los seguidores de Jesús deben prepararse para un combate mortal. La palabra de Dios ha sido el libro más debatido en todos los tiempos. Una cosa que entres en un diálogo con respeto, a una cosa que entres como se pone Luis del Toro en sus debates. ¿Sí lo han visto cómo se pone, verdad? Dice, los planes de Satanás, entonces los seguidores de Jesús deben prepararse para un combate mortal. La autoridad de la iglesia, escuchen, combinada con las autoridades de la nación, se han combinado a fin de incapacitar la conciencia y transformarse ellos en conciencia para todos. ¿Qué es lo que viene? Una ley dominical que está atacando a la conciencia de toda la gente por el medio ambiente, por las familias, por el favor de las fábricas y del trabajador, que ya no trabajes tanto. Vas a tener un día de reposo y los autos dejen de funcionar y vayas a ver a tu familia en domingo. Están trabajando para las conciencias de la gente y sí lo van a aceptar, hermanos, porque ya hay 2 encíclicas y una tercera y ya habla de esto. Cualquiera que difiera y se oponga a estos grandes hombres del mundo, influyentes en su fe religiosa, mire cómo dice aquí, en su fe religiosa y su adoración, fomentará interminables cuestionamientos y no podría guardar esta luz para sí mismo. Escuchen, cuando más consideren la pregunta, tanto más han de apartarse de las antiguas tradiciones y acercarse a la palabra de Dios. Sin embargo, tendrán que afrontar el conflicto, prepararse para la batalla, escalar por encima de la finitud humana y no permitir que los pensamientos de preservación personal los detengan ante la perspectiva de un gran peligro. El Redentor del mundo les ha dado en su vida un ejemplo de lo que deben hacer y de cómo deben ser para conquistar la vida eterna. Eso está en manuscritos. Y eso se manifestó en la primera iglesia, Éfeso, cuando le prohibieron a Pedro predicar. ¿Qué dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Hermano, esto se va a manifestar. Y si estamos esperando que el inicuo, el hombre de perdición, venga y te lo diga, no. Te lo van a decir en tu hogar, en tu iglesia. No necesitas ir a congregarte con los hermanos. Aquí estamos bien. No necesito guardar el sábado en las horas correctas, porque los hermanos están fallando. Cuando la sierva de Dios dice el tiempo es sagrado. Si un hermano llega tarde, que llegue tarde. Pero la congregación ya debe estar antes de que el sol caiga. Ahora, ¿dónde está el trono de Satanás? Ahí está, hermanos. ¿Para qué estamos esperando la construcción de un tercer templo? Si ya está manifestado. Ahora dicen los hermanos,
es que va a engañar a los judíos si los judíos ya están engañados. O es que va a engañar al mundo si el mundo también ya está engañado. ¿Para qué necesitan la construcción de un tercer templo? Es una estrategia de Roma para hacerlos mirar siempre a Jerusalén y quitar su vista donde está el verdadero trono y mirarlo para allá. Termino, hermanos. Ya no voy a leer esto porque ya me pasé de tiempo. Solo esto. Bueno, léalo, hermano, porque mi garganta ya me dolió. La historia se repite, la rebelión de Bar Kokhba. Una era de tinieblas espirituales para nuestro tiempo. Conflicto de los siglos, ¿eh? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto del culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de la iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se Introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. ¿Y quiénes eran esos? Los obispos, que hoy les dicen, ellos mismos se descubren. Los obispos de Roma ya estaban en el tiempo de los apóstoles, pero hay alguien que le impedía subir al trono. Yo leo, hermano, poco a poco, primero solapadamente, o sea, de a poquito y a hurtillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacciones fue cortado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriría la iglesia bajo el régimen del paganismo. Roma no atacó de uno, hermanos, fue de a poco. Acuérdense que Roma imperial, eso sí le daba, pero no por la religión, sino por conquistas. Pero Roma fue a poco. Pero cuando lo quebró le va a tocar predicar. Me adelanto un poquito. En el levantamiento de los reformadores, ahí sí, hermanos, ahí sí entró para desarraigar. Mas habiendo cesado la persecución, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo, la doctrina de los nicolaitas y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Santificarás las fiestas. Ahí está, eliminó el cuarto mandamiento y puso esto. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. Pérgamo, hermanos, fue la perdición. Ya no había más que hacer. Hacen los hermanos preguntas, ¿se puede orar por el Papa? No, porque él sabe en el puesto que él está. Él sabe. ¿Puedes orar por tu obispo de allá de un pueblito? Claro que sí. No, un sacerdotito. Pero el Papa tiene los títulos. ¿Usted cree que es un viejillo ahí nomás que ni sabe leer? Ese hombre es súper inteligente y dotado. Es como el presidente de esta nación. El coco que tienen que tener para gobernar y dirigir. Ahora, si ustedes dicen que se puede gobernar, pues caigamos en la doctrina del universalismo, que también Satanás se va a salvar. Ahora dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó un gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud introdujo en la iglesia desde entonces la obra de corrupción. ¿Esa iglesia está llena de corrupción?
¿No dice Apocalipsis 17 que está 18? Sí, llena de inmundicias y de aves rapaces, de todo espíritu maligno. Ahora dice, progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Es lo mismo que nos está pasando, hermanos. De vez de levantarnos, nos está venciendo. Y más tristeza por los jóvenes, ¿verdad? En los camporines. Eso a mí me da una tristeza, hermano, lo que pasa allí. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas y ceremonias, sus peticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos años tiene ejerciendo estas características Pérgamo? Más de 1700 años, hermano. Y hasta la fecha, hermanos, no se arrepiente. Que están saliendo de allí hermanos, pero que salgan uno que otro papa, bueno, sacerdote, sí sale. Terminamos. No todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino. Escuchen, hermanos. Siglos después todavía grupos que preferían guardar el sábado. Y no les puse las listas, hermanos. Desde el siglo I siempre ha habido iglesias que han guardado el sábado. Aún cuando Constantino decretó el domingo como venerable día del sol, judíos y cristianos fieles dijeron, no, nosotros seguiremos guardando el Shabbat. Y Constantino le dijo, está bien, ya no había persecución. Y la doctrina sigue y la gente dice, denme evidencias de que la iglesia siempre guardó el Shabbat, nosotros te las damos. En todos los siglos, en todos los países ha habido iglesias que han guardado el Shabbat. Tanto así que en el sínodo de la Odisea tuvo lugar alrededor del 363. Los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día, un lugar honrado como día del Señor, y si pueden entonces descansar como cristianos. Aquí la hermana nos dice, ¿verdad, hermanos?, de cómo el inicuo fue progresivamente de a poquito, hermanos. Pero aquí ya termino, hermanos. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder por medio de la palabra. Fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Cuando nos lleven a concilios, ¿cómo les vamos a responder? Con un escrito está. Lo van a sacar fuera de texto y contexto, lo van a hacer, pero allí el Espíritu de Dios ya se va a manifestar. Ya lo tuvimos a ver que ha tenido y les va a desbaratar toda doctrina. Y tristeza me da una cita de la hermana Guay que dice que los que nos llevarán a esa corte serán los mismos adventistas que no pudieron cómo refutar el sábado. A cada sugestión del adversario oponía en la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. ¿Qué es la Iglesia Católica? Vas a misa, raro el que lleva la Biblia, y aún si la lleva, el Papa no lee la Biblia, lee un libro que se llama el Misal. Nunca les dice vamos a Primera de Timoteo, vamos a Segunda de Pedro, no. Él solo lee y lee y lee. Y terminamos con esto, hermanos. Por favor, levántense todos de pies, por favor, hermanos. Terminamos. Y leemos Apocalipsis 22:6. Y me dijo estas palabras. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Ya fueron reveladas, hermanos? Ya todo ha sido revelado, hermanos. Solo esperamos el cumplimiento. Versículo 7 de Apocalipsis 22. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No dice iglesia, ¿verdad, hermanos? Dice iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por favor, todos lean conmigo. Yo testifico
que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termino. No sé a quién le toca la siguiente presentación. Tiempo para el hermano Remberto. Gracias, hermanos, por su atención.